Genial. En el momento que dejen de ver, me avisan. Tenemos reactivos y tenemos siempre productos. Habíamos dicho que la cantidad de reactivos siempre tenía que igualar a la cantidad de productos. Eso nos daba la ley de la conservación de la materia y la energía. Entonces tenemos que recordar, si tenemos, por ejemplo, el magnesio reaccionaba con oxígeno, ¿qué nos generaba esta reacción? ¿Qué nos daba? Óxido de magnesio. El óxido de magnesio. Si voy a balancear, ¿dónde voy a poner un número? En tu producto, un 2 frente al magnesio. Muy bien, un 2 frente al magnesio y en mi reactivo también un 2. ¿Está bien? Entonces, yo puedo decir que 2 moles de magnesio, ¿sí? Más 1 mol de oxígeno producen 2 moles de óxido de magnesio. ¿Está claro? Entonces, esta cantidad de moles van produciendo de acuerdo a lo que necesito. Yo puedo preguntar, por ejemplo, siempre, yo le voy a pedir que alguien sea mi ayudante y me vaya quitando fotos de la pantalla y pase en el grupo. ¿Les parece? Por más que tengan la grabación, me dicen cuando quitan la foto de esto. ¿Ya está? Sí, profe. Gracias. Voy a tener... ¿Quién va a ser mi ayudante que me diga? Así ya le voy a nombrar para poder borrar. Bueno, supongamos mi regla de 3 siempre va a ser 1 mol. Puedo relacionar con 1 mol. Puedo relacionar 1 mol con el peso atómico. El peso atómico es el peso molecular o el peso, la masa atómica que encontramos en la tabla periódica. O sea, es un dato que siempre les voy a dar. O puedo relacionar con el peso molecular también. Pero cuando hablo de peso molecular, ya estoy hablando del peso que tiene el compuesto químico. Cuando hablo del peso atómico, estoy hablando simplemente de un solo átomo. Pero cuando hablo del peso molecular, estoy hablando de una molécula. Por ejemplo, el sodio, por ejemplo. ¿Cuánto pesa el sodio en la tabla periódica? ¿Cuál es su peso atómico? ¿Alguien de casualidad maneja eso? 23. 23. Excelente. 23 gramos. Y si quiero hacer el peso molecular del óxido de sodio, por ejemplo, acá ya tengo que usar peso molecular. ¿Por qué? Porque estoy hablando de sodio y oxígeno. Entonces, el sodio era 23 por 2, porque hay 2 sodios, eso me da 46. Y oxígeno pesa 16 por 1. ¿Cuánto me suma 46 más 16? 62. 62. 62 gramos. Entonces, mi otra regla de 3 posible o mi otra relación puede ser 1 mol con el peso atómico si hablo de un solo elemento o 1 mol con el peso molecular si estoy hablando de un compuesto. ¿Quedó claro esta parte? Esta es la relación que nosotros podemos tener cuando hablamos de moléculas. Usamos el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 átomos. En este caso serían moléculas. O puedo relacionar simple 1 mol, o puedo relacionar la masa o peso atómico que tenga el compuesto. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno que vemos ahí inicialmente, el hidrógeno en la tabla pesa 1, pero como tengo 2 átomos, entonces son 2 gramos.
El cloro pesa 35.5, como son 2 átomos de cloro, se multiplica por 2, por eso me da 71 gramos. Y el HCl o cloruro de hidrógeno pesa 36.5. Como tenemos 2 en el coeficiente de balanceo, por eso nos aparece ese número de 73. O sea, es una relación la que vemos ahí en ese cuadro, donde vemos que una molécula relacionada con 2 moléculas. En este caso, un mol, 2. Y nuestras moléculas, 6,022, es cuando hablamos de átomos. También podemos hablar de iones. En la calculadora, ustedes saben cómo se carga este 6,022 por 10 a la 23. ¿Quién sabe cargar en la calculadora? Sí, sé, profe. Yo me olvidé, profe. ¿Cómo se carga? Yanis, ¿cómo se carga para que aprendan todos? Se pone 6,022 exponente a la 23. Muy bien, excelente. O sea, no se carga 6,22 por 10 exponente 23, sino directamente la palabra en la calculadora. En algunas calculadoras aparece ahí abajo EXP al lado de la tecla es igual, o a veces aparece la palabra anterior, ANS. Entonces, eso primero se aprieta 6,022 x 23 o cualquier número exponencial. Siempre no se pone por 10. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien claros? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, como les dije, todo es práctico, porque es aplicar lo que aprendimos la clase pasada. Y escuchen bien cómo le voy a llamar a esta reacción. Esta reacción que yo estoy viendo acá se llama reacción de combustión. Siempre que yo tenga un hidrocarburo, hidrógeno y carbono, reaccionando con oxígeno, se lo conoce como reacción de combustión. Entonces, cuando yo les pidan algún ejercitario, escribe cuál es una reacción de combustión, siempre que ustedes tengan un hidrocarburo, están teniendo una reacción de combustión en presencia de oxígeno. Las reacciones de combustión son aquellas reacciones que al producirse, al quemarse, por eso se llama combustión, siempre generan 2 productos, CO2 más agua. Y ambos productos son gaseosos, o sea, siempre están en estados gaseosos. Y vemos acá qué masa de dióxido de carbono se obtendrían cuando se queman 100 gramos de propano, se llama este compuesto. Dentro de 3 clases nosotros vamos a dar orgánica. Ustedes ya para el examen final ya van a saber cuando les aparece este tipo de compuestos, cómo se llama. ¿Qué tenemos que relacionar acá? Ahí ven bien. Yo voy a reproducir acá en el pizarrón la reacción. Si balanceamos, tenemos acá 3 de carbono, 4 de oxígeno, de agua, perdón, y 5 de oxígeno. ¿Qué me pide calcular? La masa de CO2 cuando tengo 100 gramos de propano. Recordar siempre una palabra clave que yo siempre le digo a mis alumnos es, ¿qué me pide y qué me da el problema? ¿Qué me está pidiendo el problema y qué me está dando para que yo pueda hacer mi relación? Entonces, voy a trabajar con gramos y me pide también masa, entonces me está pidiendo gramos. Entonces, voy a trabajar con peso molecular, porque es una molécula, y relacionamos con el peso molecular. Necesito un asistente de calculadora. Vamos a calcular el peso molecular del propano. ¿Carbono cuánto pesa? ¿Quién se acuerda? 12. Muy bien. 12 por 3. 36. Muy bien. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1.
8 por 1, 8. ¿Cuánto es 8. 36 más 8? 44. 44. Entonces tengo 44 gramos de propano. Reaccionan con 3, porque tengo coeficiente de balanceo por 3, pero no sé el peso molecular de mi dióxido de carbono. Hago nuevamente 1 por 12. ¿Y oxígeno cuánto pesa? 16. Me da 32. Esto me suma 44. Entonces, por 44 de CO2. Quiero saber, mi incógnita es mi dióxido de carbono y en 100 gramos, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto me da esta regla de 3? 100 por 3 por 44 dividido 44. ¿Dividido cuánto? 44. 300. 300. Perfecto. 300 gramos de CO2 se producen. ¿Vieron qué fácil? Siempre que yo tenga, en este caso, yo les di, como la clase anterior, no había mencionado la reacción de combustión, entonces yo directamente ya les di el producto para que ustedes obtengan de esa manera. Ahí pueden ver mejor. Entonces, pueden tener esta reacción de combustión y relacionar. Acá en este caso les di peso molecular con peso molecular. Calculamos los pesos y relacionamos. Entonces, siempre ver qué te pide el problema y qué te da el problema. En estequiometría, lo importante y lo fundamental que siempre ustedes tienen que recordar es que tienen que utilizar el coeficiente de balanceo. No se tienen que olvidar que tienen que utilizar dentro de su relación. ¿Por qué no pusimos nada acá? Porque acá simplemente era un mol. Entonces, no iba a valer la pena poner 1 acá. ¿Sabes qué? Pero acá sí hay un 3 y por eso usamos ese 3. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, profe. Ok, ¿ya le quitaron la fotito? Sí, profe. Gracias. Bueno, Profe, sí. antes que borre, ¿qué exactamente se hace en la parte de la multiplicación? ¿Es el peso atómico? Sí, multiplicas tu peso atómico por tu coeficiente de balanceo que teníamos acá. Ah, ya. ¿Está, Lili? Sí, sí. Siempre que vos tengas un coeficiente de balanceo, un número que equilibre tu ejercicio, tenés que poner en tu regla de 3. Siempre. Sí, ok. Ya. Vamos a hacer otro. Dale. Aprovechen y pregunten. Dice acá, ¿cuál es la masa de acerniato de potasio que se puede preparar mediante la reacción de 18.4 gramos de ácido arsénico con exceso de hidróxido de potasio? Me dice acá dos cosas muy importantes. El ácido arsénico, que era un caso especial, más hidróxido de potasio. ¿Qué tipo de reacción es esto? ¿Qué tipo de reacción? La neutra. La neutralización. Voy a poner acá mejor para que se vea en negro. Una reacción de neutralización que me produce una sal neutra más agua, ¿verdad? Una reacción de ácido-base según ¿según quién? Arrhenius. Balanceamos nuestra ecuación. Tengo 3 de potasio, acá tengo 1. Voy a poner un 3 acá enfrente. Arsénico tengo 1, tengo 1. Hidrógeno tengo 3. 3 por 1, 3. Entonces acá voy a poner un 3 para que sea 3 por 2, 6. Oxígeno tengo 4, más 3 son 7. 4 más 3 son 7. Ese es el segundo paso. Primer paso fue ver qué tipo de reacción era. Armar la ecuación y luego balancear la ecuación. Ahora hacer
¿Qué me pide el problema? ¿Qué me pide el problema? La cantidad de acerniato. ¿Y qué me da el problema? 18,4 gramos de ácido arsénico. Entonces, voy a relacionar nuevamente el peso molecular del ácido arsénico con el peso molecular de mi arseniato de potasio. Calculamos. ¿Quién me calcula el peso molecular? ¿Cuánto pesa arsénico? ¿Cuánto pesa arsénico? ¿Nadie? 75. Muy bien, 75. Tenemos 3 por una 3, 75 por una 75 y 4 por 16, 64. ¿Cuánto me da 64 más 75 más 3? 142. 142. Ese es el peso de mi ácido arsénico. Ahora vamos a calcular el peso de mi arseniato de potasio. ¿Potasio cuánto pesa? ¿Cuánto 39. pesa? 39 por 3, ¿cuánto es? 117. Más 75 más 64. 256. 256 Yo creo que tan gramos. rápido. ¿Eh? ¿Y cuánto sale mi regla de 3? ¿Cuánto voy a tener en 18,4 de ácido arsénico, arsenato de potasio? ¿Cuánto sale? 33,17. 33,17. Muy bien, 33,17 o 33,2. ¿Salió? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, se relacionaron simplemente los pesos moleculares. Profe, la relación de 3 sería ese 142, 256, 18,4, ¿verdad? Sí, 142 gramos de ácido arsénico van a 256 gramos de acernato de potasio. Y como te daba 18,4 de ácido arsénico, va debajo de tu ácido arsénico en X. Ok, gracias, profe. Multiplicamos 18,4 por 256 y lo dividimos por 142. Una regla de 3 sencilla. Ahí Dale, profe. tienen un ejercicio para practicar. Quiten un poquito la foto. ¿Ya está? Todavía un Y así- ratito. bueno. Estaba Ya está. preguntando por mi asistente. Ya, profe. Gracias. Ahí. Otro. Aquí tienen otro para practicar. Acá les dice en el ejercicio la reacción entre óxido nítrico y oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Les preguntan el punto A, ¿cuántos moles de dióxido de nitrógeno se formarían en una reacción completa de 0,54 moles de oxígeno? Acá estamos trabajando ya con moles. Voy a copiarle la reacción. Me dictan para que no se duerman de mí. 2 de óxido nítrico más oxígeno gaseoso generan 2 de NO.
¿Y qué me pregunta el problema? ¿Cuántos moles de esto tengo con 0,254 moles de oxígeno? ¿Qué número está enfrente del oxígeno? Decíamos que teníamos un mol de oxígeno, reaccionan con 2 moles de dióxido de nitrógeno. Acá hay un 2, por eso es 2 moles. Y quiero saber cuánto hay en 0,254 moles de oxígeno. Y esto es AX. ¿Qué me da? ¿Qué me pide? Siempre preguntarse eso. ¿Qué le da el problema? ¿Y qué les pide el problema? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 0,508. Muy bien, 0,508. Simplemente es 2 por 0,54. Y es una relación directa de moles. ¿Quedó claro hasta ahí? El punto B, ustedes ya van a poder. Sí. Tipo, Dime, la relación en sí, tipo, no capto mucho todavía, tipo, con respecto a la pregunta y al resolver. Tipo, ¿cuál es realmente la pregunta? No capto Te muy bien todavía. pregunta, vos siempre tenés que saber qué te pide el problema y qué te da el problema. Te pregunta, ¿cuántos moles de dióxido de nitrógeno tenés? Te pide cuánto tenés en 0,252 de oxígeno. El problema te da 0,54 moles de oxígeno. Te da. Y te pide cuántos moles hay en esa cantidad de dióxido de nitrógeno. Y tu relación principal es mol con mol. Un mol, porque acá hay un 1 de oxígeno en 2 moles de dióxido de carbono y la incógnita va debajo de tu oxígeno, perdón, tu dato principal va debajo del oxígeno porque tu incógnita va a ir debajo de tu dióxido de nitrógeno. Ah, entonces la pregunta es, ¿cuántos moles de oxígeno hay en tu ¿Cuántos moles de dióxido de nitrógeno? Porque tu incógnita está debajo de tu dióxido de nitrógeno. El problema te da 0,54 de oxígeno. Ahí en la presentación de la clase está el ejercicio. Sí. Sí, solo que no capto muy bien la pregunta, nada más. Sí, pero la pregunta dice, ¿cuántos moles de dióxido de nitrógeno te dijiste en el punto A? Es lo que te pide tu problema. ¿Alguien más tiene esa duda? ¿O solo Yanis? No, profe, se entendió. ¿Yanis? Sí, creo que capté. Tipo, es solamente una relación de regla de 3, nada más, ¿verdad? Es una regla de 3 nada más. Simplemente una regla de 3. Ah, ok. Bueno, acá tienen otro problema. Y tienen una fotito para practicar. Aquí tienen otro problema para practicar. ¿Mi secretario está? Sí, profe, estoy un poco lento nomás. Ah, bueno, no te preocupes. Bueno, este todavía no damos. Cuando demos soluciones, recién vamos a practicar este tipo de problemas. El anterior no llegué a sacar, profe. No, este todavía no. Eso cuando demos soluciones les voy a dar. El anterior de Los eso. dos anteriores que pasé, por eso pasé rápido.
Bueno, después tenemos problemas donde utilizamos gases y nos dice presión y temperatura estándar. Nuestra regla de 3 simplemente siempre va a ser un mol, puedo relacionar con un mol. O sea, un mol de un compuesto con el mol de un reactivo o un mol de un reactivo con un mol de un producto. Puedo relacionar también el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23 átomos, con 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y siempre puede ser de un producto o un reactivo. Puedo relacionar el peso atómico con el peso atómico. Puedo relacionar el peso molecular con el peso molecular. Y puedo relacionar también el volumen de los gases, que es 22,4 litros, con 22,4 litros. Siempre y cuando les dé gases, ustedes pueden utilizar esta regla de 3. 22,4 litros. Sí. ¿Podría repetir de nuevo? Medio que me confundí. Sí, ¿qué te confundiste? Todo. Tu relación va a ser un mol a un mol. El número de Avogadro con el número de Avogadro, el peso atómico con el peso atómico, el peso molecular con peso molecular, el volumen en litros siempre que sea gases. O podés hacer también mol con peso atómico, mol con peso molecular, mol con gases, mol con átomos. Siempre la regla de 3, porque es una regla de 3, siempre va a ir relacionado de qué te da el problema y qué te pide el problema. Un ejemplo es lo que les voy a dar de la mezcla que puedo hacer con estos valores de mol, átomos, peso atómico, peso molecular o volumen en litros. Asistente, esta foto ya está. Ya. Gracias, Jaime. Jaime creo que es. Sí, profe. Dice, gracias. Dice, calcular la masa de nitrato de potasio que hay que descomponer. Fíjense lo que dice el problema. Nitrato de potasio que hay que descomponer. Es una reacción de descomposición. Nitrato de potasio para descomponer me va a dar oxígeno gaseoso más mi óxido, en este caso va a ser mi nitruro. Profe, hay alguien que quiere ingresar a la clase, creo. Él quiere ingresar en la clase, es el profe es Armando, el doctor Armando es el que le tiene que aceptar. Este compuesto tiene que ser clorato de potasio más oxígeno gaseoso. La presentación está mal. Bueno, clorato de potasio, recuerden que por reacción de descomposición siempre nos da una sal urobinaria más oxígeno gaseoso. Entonces, ¿qué me pide el problema? Me pide masa, me pide peso, la cantidad de clorato de potasio que hay en 18,4 litros. Entonces, mi relación va a ser el peso molecular con 22,4 litros. 22,4 litros. ¿De dónde quité este número? El 22,4 litros es una unidad de presión y temperatura estándar. Es un valor estándar. ¿Qué significa estándar? Un valor que se estableció. Es un valor que se le da a los gases para utilizarlos en la regla de 3. Un valor que siempre está ahí de manera a calcular una relación en litros. ¿Sí? Siempre que el problema sea presión y temperatura estándar. O sea, que sea una presión de una atmósfera a una temperatura de 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Siempre este valor va a existir en esa temperatura.
o en esa presión. Entonces, ¿qué me pide el problema? Me pide masa del clorato. ¿Qué me da el problema? Me da volumen de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a calcular el peso molecular de mi clorato. Decíamos que potasio era 39 por 1. 39. Cloro, ¿cuánto pesa? 35. El cloro siempre usan 35,5. ¿Cuánto me da? 39 más 35,5 más 48. 122,5. 122,5. Entonces, 122,5 gramos de clorato hay en 2,4 litros de oxígeno. Vamos a ver primero cuál fue el error de la profe y que nadie nos se dio cuenta. ¿Cuál fue el error? ¿Qué nos hizo la profe cuando armó su ecuación? Equilibrar. Muy bien. Equilibrar. Y no me iban a decir luego. Vamos a equilibrar. Acá tengo oxígeno 3. Acá tengo 2. Voy a poner acá un 3. Acá voy a poner un 2. Y acá voy a poner un 2. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Y este 2 le afectó a mi potasio y cloro. Por lo tanto, ponemos acá un 2. Entonces, acá va a ir un 2. Y acá va a ir un 3. Porque los coeficientes de balanceo afectan las relaciones. Entonces va a ir 2 por el peso molecular de mi clorato de potasio en 3 de 22,4 litros de oxígeno. Y quiero saber cuánto, es mi incógnita, es mi masa, hay en 18,4 litros. ¿Cuánto sale eso? $67,8. Perfecto. ¿Está claro hasta ahí? 67,8. Entonces se dan cuenta que los coeficientes de balanceo en la reacción es lo primero que ustedes se tienen que dar cuenta en el examen. Porque eso es lo que realmente se apuran por hacer el ejercicio y se olvidan de balancear la ecuación. ¿Saben? Arman todo espectacular, pero lo más importante que en esta geometría es el equilibrio. Se olvidan de equilibrar y luego ya el problema, por más que hagan toda su regla de 3, el ejercicio no les va a salir. ¿Está claro? Es muy importante que manejen eso. ¿Vieron acá? Entonces relacioné dos unidades de medidas diferentes. Relacioné la masa con el volumen. Puedo también, o en otras ocasiones, relacionar masa con el peso molecular. Aquí tienen una foto del ejercicio para practicar. Ahí tienen otro. Esto todavía no entra, por eso no les doy. Bueno. Esto es lo que nosotros damos hoy, que viene a ser la práctica de ejercicios de lo que viene a ser estequiometría. Cuando demos soluciones dentro de la siguiente clase vamos a dar redox y la siguiente damos soluciones. Ahí vamos a mezclar un poquito más esta parte. Por eso ahora yo les dejé un ejercitario de casi 30 a 40 ejercicios donde van a hacer ejercicios de reacciones químicas con problemas, con balanceo, con formulación de fórmulas.
porque les recalco muchas veces y parece repetitivo, pero cuanto más practican su nomenclatura, cuanto más saben armar sus fórmulas, cuanto más saben equilibrar, el resto es totalmente sencillo, porque vamos a mezclar más adelante con molaridad, con normalidad. Decime, Yanis, te escucho. Profe, una duda, ¿dónde está ese ejercitario? Porque busqué y no encontraba. Ahora recién va a subirse. Tendría que haber aparecido a las 5:15. Ah, ya, voy a buscar. Sí. Bueno, la respuesta del examen no sé si les apareció a cada uno en sus correos. ¿En nuestros correos? Sí, mandé para que les No, aparezca profe, a mí su no me correo. llegó nada. Bueno, voy a volver a reenviar sus respuestas y voy a subir una lista con los promedios. Básicamente, tienen que repasar para las fechas. Ya les voy a dar para la última fecha, el 22 de diciembre, o creo que era el 22 o el 23 de diciembre, que es la última clase, es el último parcial. Vamos a tener un segundo parcial. Este primer parcial le tomó desapercibido a todos. Vayan estudiando para el segundo parcial, que va a ser un poquito más largo. Es una forma de que ustedes se midan. Si ustedes copian, si ustedes hacen con su libro abierto, ustedes mismos se engañan. O sea, el puntaje que ustedes obtuvieron, si hicieron 5 puntos, fueron 5 puntos honestos de que ustedes entendieron esa clase. Y que les falta repasar. Imagínense 5 puntos sin haber estudiado, es súper bien para un examen. Pero tienen que estudiar, tienen que hacer los ejercitarios que yo les dejo. Esos ejercitarios les van a ayudar a que ustedes rindan mucho mejor química. Tienen que asegurar su puntaje en química. ¿Alguien me habló? Yanis, creo. No, quería preguntar si esa parcial tendrá mucho que ver con el examen de ingreso o simplemente para probarnos a nosotros mismos. Solamente a modo de probar cómo ustedes están, para que vean cómo les puedo preguntar el examen. Una forma de cómo le podemos preguntar a los profes, para que tengan una idea. Porque a veces damos las clases y a veces pensamos que puede ser así de sencillo con los ejercitarios y nos confiamos. Otra duda, ¿en dónde exactamente puede que esté ese ejercitario de reacciones? En la clase, en la última clase de reacciones químicas. En la última clase, en breve te va a aparecer. Si no te apareció todavía es porque una vez que termine mi clase, ahí se sube. Ah, ok, ya. ¿Y lo del resultado del examen va a ser en nuestro correo electrónico? Por su correo les voy a enviar. Y voy a publicar la lista también, probablemente en el WhatsApp, si no les aparece en la plataforma. Voy a copiar para que con los nombres en el WhatsApp para ponerle, o le voy a publicar en la plataforma, para que tengan una idea más o menos de cómo están. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quedó claro esta parte de reacciones? Sí, profe. Una duda, profe. Súper claro. Sí. Quedó sin ninguna duda. Bueno, entonces ya no tengo nada que agregar. Practiquen en su libro de Alfonso. También tienen ejercicios de reacciones químicas. Les digo, ¿ya tienen sus Alfonso todos? Sí, profe. ¿Ya van teniendo su libro de Alfonso? Sí, profe. Genial. Tienen en el libro de Alfonso en la página 208, si quieren anotar, 209 y la página 210 todavía no van a hacer porque eso todavía no vamos a dar una vez que demos soluciones. Tienen también ejercicios de la página 207, 206, el test de la página 204, 205, para poder practicar todas las reacciones químicas. Cuanto más hagan los ejercicios, recuerden, van a poder avanzar, porque a partir de ahora todo es nomenclatura. Vamos a usar toda la nomenclatura, todo lo que viene a ser de las formulaciones químicas, vamos a usar en la siguiente clase.
La siguiente clase es reacciones redox, súper importante que participen en esa clase. Y la siguiente es dar soluciones. Así que les espero en esas clases. No falten. Nos vemos el próximo viernes. Entreguen su ejercitario. Les voy a subir la matriz el jueves más o menos para que puedan corregir. Y si tienen dudas, me preguntan al WhatsApp que les contesto sin problemas. Que tengan un bendecido fin de semana, chicos. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego, No profe. olviden poner su nombre en la asistencia.